Hola, hola amigos de País, Lo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día lunes, lunes de Cadema. Alicia Esperina, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, lo más bien, feliz, con harto frío te voy a decir, ¿ah? Inauguramos la Harto. temporada de Guatero. Sí. Muy bien, sí, efectivamente hace mucho, mucho, mucho frío en esta zona austral del país. Queridos amigos de la radio, les comento que el día de hoy es día lunes, estamos teniendo programas extendidos. En la radio vamos a hacer una primera parte, hacemos una pausa y después continuamos por nuestras plataformas virtuales para aquellos que se quieran sumar. Pero como todos los lunes, como los tenemos acostumbrados, nos vamos a ir a la academia y quiero decirte, querida Alicia Vesperina, que como todos los lunes, el presidente tiene una aprobación del 30%. ¿Qué te parece? Ya, está bueno, ya, pues señor Isixson. Oye, ayer Academia era trending topic, bueno, como casi todos los domingos en realidad cuando sale la Academia, y tú mirás y llega gente como que ya no le está creyendo, como que dicen, ya, o sea, se mandan los tremendos condoros y sigue la aprobación en 30%. Bueno, esas personas no saben lo que es el amor es ciego, es ciego. Y el presidente tiene un, un, un grupo de gente que lo siga, haga lo que haga, así que yo creo que va a seguir, y lo hemos comentado en este programa, Rocío, va a seguir con su 30% hasta el final, creo yo. Bueno, debo decir que hubo un momento de la historia, porque aquí la CAM te muestra todos los días, o sea, todos los lunes, y aquí te lo da como por el, supongo que será el promedio mensual. Efectivamente, en marzo, cuando él asume, tenía 48. Después, durante de abril a septiembre, se mantuvo el 39 y el 37. Ahí no estaba pegado, estaba en ese número, 39, 38, 39, 37, por ahí se mantenía. Y en octubre se mandó el primer bajón que llegó hasta 28. Subió a 30, volvió a bajar a 27, 30, 32, subió un poquito en marzo, 30, 30 y ahora vamos a ver. La pregunta que andan rondando en los analistas políticos y los comentaristas como nosotras es si es que la academia va a alcanzar a agarrar o no la cuenta pública, que es el momento donde el presidente debiera subir, que tiene este mayor nivel de oratoria, que el año pasado, recordemos, también fue el 1 de junio, y aquí, según los datos que vemos, había subido un puntito, llegó a 39, de 38 a 39. Yo no sé si eso será significativo, pero dado que la, que la, el 1 de junio la cuenta pública es día miércoles y la academia se hace principalmente los miércoles, dice que no la va a alcanzar a agarrar y después va a pasar una semana y quizás qué balón de gas va a salir ahí entre medio que les va a mover la aguja y no vamos a poder evaluar qué pasa. ¿Qué crees tú, Alice? Eh, Mira, yo creo que es difícil que con un discurso cambien mucho las cosas. Yo creo que ahora es como ver para creer. ¿Y en qué me baso para decir eso? La Academia en esta pasada trae un zoom bastante fuerte en lo que son los atributos del presidente y en lo que son los atributos de gestión del presidente. Y si tú te vas a los atributos, carisma, cercano, dialogante, honesto, sólido, capacidad de gestión en las crisis, autoridad y liderazgo, solucionar problemas, liderar cambios, cumple lo que promete, experiencia. Todos esos atributos, todos, Rocío, bajan, pero una enormidad desde cuando se midieron, cuando asumió el mandato en marzo del año pasado. Ahora, se deterioraron todos, y yo creo que hay uno que es como bastante complejo, que tiene que ver con la confianza. El presidente le genera confianza y un 33% solamente te dice que sí. Cuando tú no tienes confianza en alguien, da lo mismo lo que te prometa. Te va a prometer lo que sea y tú dices, no te creo, es que no te creo. Entonces, ese 33 está muy en línea con su aprobación, que es lo que yo digo que son las personas que lo aman de amor, que no son objetivos, eh, que tienen esa enfermedad que se llama el amor. Que todo lo distorsiona, que andan con un lente nublado y que no son capaces de ver las cosas. Y si las ven como magnificadas, así como en la película El Gran Pez, ¿no es cierto? Entonces, va a ser muy difícil, creo yo, sea la cuenta pública que sea, porque cuando ya ha pasado más de un año en donde tú te das cuenta cómo son las cosas en la realidad, si cumplió con lo que había dicho y los ejemplos saltan a la vista todos los días, yo creo que por más que se diga en el discurso algo, difícilmente, creo yo, va a cambiar la aprobación. Quizás se va a poder mover 2 puntos, 3 puntos, pero no creo que sea tan significativo. Ya, oye, sin duda aquí es para pegarle al gobierno efectivamente.
todas las cosas van bajando. Me quiero detener en los puntos fuertes del gobierno para no irnos con un punto tan, así como tan catastrofista y que sí me llamaron la atención. Son dos cosas, hay tres, ¿ah? Y yo creo que aquí el gobierno sí puede empezar a ver que a lo mejor puede empezar a reflotar. Y si lo logra hacer, a pesar de las últimas noticias que hemos visto, donde hay incluso descuartizamiento, adivinen de qué voy a hablar, efectivamente seguridad. ¿Por qué? Porque cuando vemos, tiene capacidad para mantener el orden público. Partió con un 45, se pegó un guatazo más o menos que llegó hasta 23 y ahora nos aparece con 32 puntos. O sea, subió. Si vemos el global, es como que se pegó el guatazo y va subiendo. Tiene capacidad para gestionar los problemas de inmigración. ¿Por qué lo subo? Porque casi para todas las personas aquí en Chile, por lo menos, el problema de delincuencia o de orden público en general, ahora está asociado a migración, ¿eh? No a una inmigración ilegal. Y aquí también partió un 42, también se pegó un guatazo que llegó hasta 21 y va subiendo ahora en 29. Tiene capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico. Partió en 38, no digamos que partió muy alto, pero también se pegó un guatazo, llegó al 20 y ahora va en 28 de nuevo. Si vemos la curva, va en subida. Tiene capacidad de gestionar, y aquí sí que no ha cambiado nada, que es la gestión del conflicto de la Araucanía, que parte con 39, 38 y se queda pegadito en los 20 y ahora van 23. Así que eso no es mucho. Pero en temas de capacidad de gestión en cuanto a mejorar el orden público, narcotráfico y delincuencia, al parecer estarían produciendo efectos las políticas del gobierno. No digo que esté en azul todavía porque estamos en 28, 3, o sea, tiene un 3 por ahí si lo llevamos en una escala del 1 al 10, pero se ve que las personas están retomando cierta capacidad de creer. Insisto, está en rojo, no está en azul, pero en tendencia al parecer iría subiendo a diferencia del resto de las cosas que efectivamente van bajando. Pero como tú dices, por Rocío, o sea, claro, si yo antes tenía un 2 y ahora me saco un 3,5, yo puedo decir, subí, es verdad, pero eso no significa que la gente crea que tú tienes la capacidad de resolverlo. Ahora, es probable que sean porque se metió toda en el camino, no lo sé, pero yo, no sé, si esta fuera mi libreta de notas, yo me preocuparía. Sí, pero también quiero ser súper como bien aterrizada y práctica. Cuando uno hace políticas a largo plazo, se demoran en ver resultados y eficiencia. Cuando haces políticas que son muy populistas o asociadas a las encuestas o a las masas, de repente vas a ver cambios más bruscos dentro de las encuestas. Esta es una muestra, es una fotografía de este mes en comparación con meses anteriores. Lo último que ven acá es marzo, o sea, de marzo a mayo vemos un cambio en la tendencia. Ahora, es uno. Vamos a ver si es un outlier, si es un puntito que Claro. se aleja de la muestra y vemos la tendencia en general, pero por lo menos se vislumbra que ya, saliste para arriba. Vamos a ver si logra mantener esa, dar vuelta a la tendencia que en todos los otros meses, que fue marzo, abril, mayo, septiembre, diciembre y marzo, son los números que nos entrega la academia anteriormente, venían a la baja y tú puedes ver una tendencia a la baja y aquí vamos a ver si esto lo logran o no mantener en el tiempo y solamente el tiempo y la gestión nos los va a entregar. Sí, yo me pregunto, Rocío, ¿de dónde venían esos números tan altos, el 11 de marzo, en los atributos? O sea, ¿en qué estaban basados? En Eh, expectativas, pues Alicia, si Expectativas, eran justamente, expectativas. dijiste la palabra clave, expectativas. Y cuando uno tiene expectativas muy altas y las cosas no se dan, el guatazo es muy fuerte y es muy difícil recuperar, porque ya estás en terreno, ya no tienes ninguna excusa para no hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Sí, ese es mi problema, Rocío. O sea, yo no veo cambios como de estrategia, si bien es cierto, son cambios en el borde, pero así, grandes plan, grande autocrítica, grande darse cuenta, chuta, a ver, parece que no nos están comprando, pero no veo esa conversación, así que yo creo que es muy difícil que repunte, por lo menos en el corto plazo. Ya, es que ese era el tema que a la ciudadanía y en las últimas encuestas en general más le preocupaba, o sea, hizo cambios en cómo estábamos en las elecciones para la constituyente, por ejemplo, nos marcó bastante profundo la agenda y por eso me enfoqué en esos puntos que a pesar de estar abajo, sí empieza a subir. En otros temas que son de importancia y mucha importancia para la población también, pero que están en las últimas encuestas en segundo y tercer lugar, por ejemplo, tiene capacidad para hacer cambios en educación y en salud. Y aquí está súper interesante porque en esas expectativas que estaba generando el gobierno del presidente Boric,
parte el 11 de marzo con un 71% de gente que cree que él tiene la capacidad para hacer cambios en educación, y ahí la tendencia es clara: 66, 56, 53, 47, 45, 42 ahora, en que va bajando. O sea, la gente no cree que el presidente Boric sea capaz de hacer cambios en educación y en salud. Ahora, aquí yo te pregunto, querida Alicia, esos cambios que él estaba o que la gente esperaba, ¿eran qué? Porque por un lado estaban las políticas de gobierno per se, o sea, cómo estaba ¿cómo se llama? La propuesta de que tenía el presidente Boric de ir a hacer esos cambios. ¿Cuáles eran los cambios que efectivamente se querían hacer? Entonces, em, el hacer cambios, aquí me queda corta la pregunta, es decir, si la gente quería cambios en la línea que el presidente quería o no, o solamente votaron por él por la expectativa de que iban a haber mejoras, pero no teniendo claras cuáles eran las mejoras que estaba presentando el presidente. Bueno, si nos vamos a la campaña, lo que respecta a educación, él siempre habló de la condonación del CAE y de pagar la deuda histórica a los profesores. Esas eran las banderas. Ambas banderas involucraban muchos recursos y yo creo que la gente ya se dio cuenta de que la plata no está y no va a estar, porque ya no se aprobó la reforma tributaria y nos estamos dando cuenta que en la gestión, de todo lo que pasó con el GAM, me imagino que lo vamos a hablar en algún minuto, eh, no va por ahí. Entonces yo creo que por eso también dicen, no, mira, por lo menos lo que estaba prometiendo en educación, no. Y en salud, bueno, yo creo que el problema de las ISAPRES también es algo que está golpeando, entonces tampoco se ve con la capacidad de resolverlo, porque ya pasaron los 6 meses que dio, se supone, la Corte Suprema para elaborar la estrategia para resolver eso y están pidiendo 6 meses más. Entonces, obviamente uno de afuera ve que parece que no hay capacidad de poder resolverlo. Nadie dice que sea Ya, de ellos vamos, culpa el problema, que es otra cosa. No es culpa de este gobierno el problema. El problema de este gobierno es que lo tiene que resolver. ya, espérate, aquí no había visto la lámina que sigue, pero yo creo que aquí se responde un poco la duda que yo tengo, y es, ¿tiene buenas ideas y programa de gobierno? Y yo creo que mucha gente votó por la expectativa del presidente Boric, pero si le hacen doble clic, que es lo que hemos estado viendo durante el último año y ahora, un 67% parte en marzo probando que sí, tiene buenas ideas, buen programa de gobierno. ¿Y sabes qué? Desde diciembre del año 22 se quedan pegados en el 44%. O sea, bajó del 67 al 44% que cree que tiene unas buenas ideas y buen programa de gobierno. Y aquí hagamos nosotras mismas el doble clic, te invito, Alicia, a que Ujú. veamos cuáles son las buenas ideas y las respuestas que ha dado el gobierno a los problemas durante el último año, que nosotras consideramos que son como las más llamativas o que han mostrado una forma de actuar de este gobierno para resolver esos problemas. ¿Te tinca? Es que, ¿sabes qué? Me quiero ir una derivada más atrás, porque cuando Ya, a yo ver, ándate también una más puedo atrás. tener súper buenas ideas, pero las dos sabemos que no basta tener una buena idea, si lo que importa es que tú eres capaz de concretar tus ideas. Entonces, esa pregunta, ¿tiene buenas ideas? Bueno, sí, puede ser que no, ya, si no las tienes peor, pero si las tienes y no las puedes llevar a cabo, no sirven de nada. Y ahí me voy a la última parte de ese mismo gráfico, en donde dice, ¿tiene una buena relación con la oposición? Y solamente el 25% de la gente te dice, sí, tiene una buena relación con la oposición. O sea, si tú no tienes una buena relación con la oposición, que es donde tienes que ir a buscar los votos para empezar a materializar esas tan buenas ideas que tú tienes, no sirve de nada, po. Entonces, hágase cargo un poquito de eso también. Si cuando empezamos a ver los líos que tienes incluso dentro de tu propia coalición, tú dices, ya, ¿cómo vas a llevar a cabo? ¿Quién te va a acompañar? ¿Quién te va a aprobar los presupuestos para poder ejecutar esas ideas? Entonces yo creo que por eso también esa pregunta un poquito como que para mi gusto me falta un doble clic ahí. Ya, y si lo sumas con la otra pregunta que está al ladito de esas, que dice, ¿podrá mantener ordenada su propia coalición? Está ahí frito, po, Claro. porque un 29% efectivamente cree ahora que tiene ordenada su coalición. O sea, no tienes ordenada a tu coalición, por lo menos en la percepción ciudadana, porque aquí no estamos siendo objetivos específicamente. No le entregan una encuesta cuando usted hace esto, o sea, te entregan la encuesta, pero no te dicen, miren, estos son los números reales, sino que de su guata, respóndame esto. Y dice, de la guata de los chilenos actualmente, de los que respondieron esta encuesta, dice que un 29 podría mantener ordenada la coalición y un 25 que tiene buena relación con la oposición. O sea, no tenía ordenada tu gente adentro,
ni tampoco te puedes poner de acuerdo con el que está al frente. Entonces estamos hasta... Y estaría súmale, bien no, complicado. no, no, no queremos Ayuda. aguarle la semana, presidente, pero súmale que terceras columnas cuenta con un buen equipo de gobierno, ministros, subsecretarios, solamente un 36%. Po. Y eso sí que depende del presidente, porque el presidente los nombra a todos, a los ministros y a los subsecretarios, total resorte de él nombrarlo, y solamente un 36% de la gente cree que tiene un buen equipo. Entonces, yo no sé si el presidente cree que tiene un buen equipo, él también, y si cree que lo que tiene bueno y no está dando los resultados, bueno, tiene la posibilidad de cambiarlos también. Ya, pero vámonos a politicar un ratito y vamos a ver cuáles son las cosas que ha hecho el equipo, pues, Alicia. Tiramos un poquito la madeja, ¿no? Ya, pues. Ya, pues entonces, una de las cosas, es que yo no quiero pelear, pero voy a sacar el tejido. Es que, es que Alicia, ¿cómo no salir a pelar a Giorgio Jackson respecto al tema del gas? Y con esto me voy al equipo y al eje central, que lo conversaba el viernes con Juani, y le decía, a ver, porque Juani me contaba que él en el Congreso, para los que no saben quién es Juani, él es analista político y asesor del Parlamento de un diputado de Bópoli. Y él me decía, nosotros trabajamos mucho porque estamos en la Comisión de Familia y trabajamos mucho con el ministro de Desarrollo Social. Y él ha actuado súper bien como ministro de Desarrollo Social. Pero resulta que durante el primer año de gobierno y en general en lo que se asocia a Giorgio Jackson al presidente Boric, es un eje central para mí, junto a Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Isquia Siche, eran como el grupo que formaba el corazón del gobierno. Entonces, cuando tú ves que a Isquia Siche le costó inmediatamente la salida como ministra, ok, y cambiaste a Carolina Toá y vamos viendo cómo se van armando esta figura. A Giorgio Jackson también le costó la salida de ese grupo de hierro, ya no está ni siquiera dentro del comité político, sino que lo mandaron a desarrollo social, pero sigue siendo el representante de esto, por lo menos en materias como el tema del gas. Y aquí había un pimponeo, que a otro que le costó la salida fue al ministro de Energía, que ahora el ministro de Energía, ¿cómo está? Rodrigo Carrasco se suma con nosotros, porque lo vamos a tener también en el extendido, pero te puedes sumar con nosotros a evaluar las políticas del gobierno que estamos haciendo ahora. Respecto, y le comentaba a Alicia, bueno, Rodrigo, ¿cómo estáis? Primero. Hola, muy bien. Buenos días, gusto de saludarlas a las dos. Hola. Sí, muy puntual, Rodrigo se suma, nosotros no habíamos terminado, así que estamos todavía comentando la academia, querido Rodrigo. No, adelante, yo la espero Oye, aquí pero para... politiquemos, ¿no? Si está muy entretenido, si Rodrigo era nuestro antiguo panelista, pues, así que teníamos los lunes de Sí, cadena, conversábamos. Pues. pero ahora no sé si su cargo lo va a dejar, pues, Alicia, porque su cargo Ah, está ahora de director del Consejo del Salmón, así que tiene que estar así como amarradito, pero estamos terminando aquí el programa donde justamente yo estaba peleando a Giorgio Jackson y lo que significaba esta propuesta y esta forma de hacer gobierno y cómo eh, cómo esto le va a pegar de cierta manera y cuáles son los costos políticos, como también le costó la salida al ministro de Energía. Y esto quiero que hagamos un suma, Alicia, pero antes no les voy a comentar nada porque viene Rodrigo, pero me imagino que que se lo imaginan porque va a estar con nosotros en esta segunda parte. Ya, Alicia. a ver, em, respecto del gas, oye, que se ha hablado tanto del proyecto piloto, y sabes que yo creo que es necesario aclarar un concepto. Un piloto, ¿por qué haces tú un piloto? ¿Qué significa esto? No es alguien que va manejando, es un piloto. Es como cuando tú tienes una innovación, algo nuevo, algo que no sabes qué resultado va a tener, y dice, entre embarrarla en grande, mejor la vamos a embarrar en chiquitita. Entonces hacemos un piloto. Por ejemplo, no sé, por los arquitectos hacen una maqueta, ¿cierto? Entonces hacen la casa en chiquitito, entonces ahí ven cómo se distribuyen los espacios, qué sé yo, cómo se ve, todo, no hacen la casa real para probar, pues hacen un piloto, la casita chica. Eh, Cosa que no se hizo en el Transantiago, por ejemplo, porque en el Transantiago se modificó todo de un día para otro, ahí no se partió con un piloto, no se aprendió, porque la idea es iterar, salvar errores, ver en qué cosas la teoría no funcionó igual que en la práctica, en fin. Y acá se mandan un piloto y el problema no fue, creo yo, equivocarse, porque está bien, se equivocaron, ok, gastaron la plata, se echa pie atrás, la lección dentro de todo, creo yo, Rocío, fueron 500 millones de pesos, hemos tenido guatazos mucho más grandes, así que yo creo que está bien cuando tú te equivocas, echar pie atrás y decir, esto no resultó. Pero lo que a mí me complica con este piloto del gas fue que lo lanzaron con
bombos, platillos, con gorritos rosados, con balones, como que la cosa estaba resuelta. Y ahí está mi problema, porque si nos vamos a las palabras del ministro Jackson en julio del año pasado, 2022, decía, nosotros vamos a entregar cilindros un 40% más barato que los distribuidores privados. Entonces ahí yo tengo todo el derecho a preguntarme cómo sacó sus cuentas, ministro, para llegar a ese valor 40% más barato. O sea, tenía un Excel, tenía una evaluación y resulta que la realidad fue distinta a lo que usted pensaba, o ese número lo sacó de la manga porque sonaba bonito, pegaba como un eslogan, gas a precio justo. ¿Quién se puede negar a que te vendan gas a precio justo, po? Y más barato todavía? Entonces sonaba súper lindo, sonó muy campañero, pero lamentablemente los números parece que andan por otro lado. Entonces, ahí es donde yo digo, cuidado con esas buenas ideas que estábamos hablando recién, con esos anuncios, cuando te dicen que vamos a construir no sé cuántos miles de casas y todo, cuando nadie ha sacado las cuentas, cuando nadie ha hecho el plan, cuando nadie ha diseñado la estrategia. A mí me gustaría que las cosas se anuncien cuando esté todo eso listo, de modo de que tú de nuevo no levantes expectativas, porque después el guatazo es muy grande. ¿Cuánto de lo que se está anunciando hoy, cuánto de lo que se va a anunciar en la cuenta del 1 de junio ahora, ¿verdad? En pocos días más, es puro titular y no tiene todo el respaldo que debería tener para que las cosas resulten? Esa es mi inquietud respecto al proyecto fallido del gas, en donde ha servido para toda clase de meme, incluso para ganarse el mote de gobierno piloto, que también creo que es bastante duro. Quería Alicia, el mate del gobierno piloto. Oye, obviamente este fue un tema que se conversó mucho durante el fin de semana. Yo presté harta oreja porque, por un lado, tienes, a ver, yo estoy de acuerdo aquí que el ministro de Energía y también el momento en el cual esto se puso adelante, a pesar de ser una promesa de campaña del presidente Boric, que esto viene a raíz de que la Fiscalía Nacional Económica dijo que el, la el negocio del gas era opaco, por ahí andaba, y que asumía que había que tener mayor regulación. Y esto se supo durante el gobierno de Sebastián Piñera. Durante el gobierno de Sebastián Piñera se presentó un proyecto de ley en el cual se regulaba tanto el gas natural como el gas de distribución por balón que usted compra del camioncito que llega. ¿Ya? Eso se metió. El gobierno del presidente Boric de, sacó del Congreso ese proyecto que había puesto el presidente Piñera y llevó a hacer esta institucionalidad nueva, o no sé si institucionalidad nueva, en realidad puso a ENAP a vender el producto del gas, que ENAP efectivamente tiene como subproducto gas, pero lo llevó al tema de la última milla también, que es la distribución en cada una de las casas. Y aquí hay varias cosas que son bastante relevantes, porque por un lado es cuánto le costaba, y aquí se sabía ya en app, lo habíamos visto en el momento en que ellos lo pusieron, que ya empezaron con este tema, de decir, esto no es rentable para nosotros no tenemos competitividad dentro de esto, nosotros no lo deberíamos hacer. Sin embargo, hubo una presión de parte del gobierno para que pudiese seguir adelante este proyecto y este piloto. Pero era tal, creo yo, y aquí me estoy metiendo un poquito, a tal nivel que de hecho si ustedes ven aquí que Mujica el fin de semana conversando con Valenzuela, le dice que hay ejecutivos dentro de NAP que esto lo habían anunciado y que ya habían hecho el Excel y que sabían que esta cuestión no iba a funcionar. Entonces, como sabían que no iba a funcionar, le dijeron al gobierno, póngase usted con las lucas. NAP no se va a ir con las lucas en contra. Entonces, estos cobros extra, y esto viene del Ministerio de Energía, que queriendo seguir adelante con este proyecto para decir nosotros somos capaces de hacerlo mejor, vamos a invertir en este lugar para que saquemos el gas a este valor, 15.000 pesos. Creo que en algunos lleva 17. Entonces tienes por un lado la presión de seguir adelante, que puede ser que a lo mejor si tú lo estás viendo como gobierno, tú podrías efectivamente invertir en una nueva industria nacional que te permitiera generar más réditos para la población y además le entregaran un precio más barato a cierto grupo. Eso eventualmente se puede hacer, pero existen los gobiernos corporativos que también toman decisiones, que a raíz de este piloto dice, ¿sabe qué? No voy a seguir aquí. Esto
ya le habíamos dicho antes que no funciona, y después de haber hecho toda la industria externa, nosotros no tenemos ventajas competitivas para hacer esto, pero sí podemos seguir llenando los balones de gas que ya compramos y comprar algunos más para seguirlos vendiendo, y podemos seguir evaluando esa otra línea. Ahora, ¿cuánto se meten los gobiernos del momento en las empresas, en las industrias nacionales? Es una discusión que está súper al dente ahora, a raíz de cómo va a quedar instaurado también en la nueva constitución, porque ahí hay una conversación de cuánto se mete uno en el otro. Ay, Alicia, se me acabó el tiempo. Pero dale tú. Ya, solo decir que la Fiscalía Nacional Económica dijo que la competencia no estaba funcionando en el mercado del gas debido a la concentración. Cuando tú tienes eso, lo que tienes que hacer es abrir el mercado, no hacer una empresa estatal que haga lo mismo. Porque no, ¿sabes por qué no funciona, Rocío? Porque la plata del Estado no es de los dueños, ellos no tienen ningún incentivo a cuidar la plata. Ellos tienen solamente el incentivo de tener anuncios. Y cuando tú tienes anuncios y la plata es de otro, no puedes ser más eficiente que la gente que se ha dedicado por años a hacer esto. Si hay problema de competencia, abran el mercado, pero no solo en el gas, ábranlo en todos los otros mercados que está concentrado. Y ya lo hemos visto en un montón de rubros. Por favor, desechen la idea de hacer empresas estatales porque esa cuestión no funciona. Ya, queridos amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega, los dejamos hasta aquí en la radio y los invitamos mañana a otro Política Podcast. Nos vemos. Chao. Ya, queridos amigos que siguen nuestras transmisiones por las plataformas de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y por supuesto la página País Lobo. Seguimos a patita que tenemos, por lo menos aquí en la región de los lagos, ha llevado a muchas familias a salir a protestar, muchos trabajadores a llegar hasta la delegación, la gobernación. Se juntaron en Puerto Montt para ir a decir que están muy preocupados por sus trabajos. Tuvimos dentro de País Lobo también varias entrevistas la semana pasada con el ministro Walker, ministra le puse, no, con el senador Walker, con el diputado Sáez, también con la Seremi, la cual decía que no iban a haber trabajos afectados efectivamente. Y el día de hoy tenemos a Rodrigo Carrasco como director del Consejo del Salmón para que nos venga a comentar un poquito cuáles son las apreciaciones, cuál es la problemática que ven, qué pasa con este artículo 158. Bueno, aquí vamos a conversarlo todo ahora. Querida Alicia Esperina, Rodrigo Carrasco, son suyos los micrófonos. Bienvenido, Rodrigo, qué gusto tenerte de vuelta. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y un gusto también de saludarlas y poder conversar en este espacio con ustedes dos. Rodrigo, cuéntanos, yo creo que así para los que no sabemos nada, porque Rocío ha conversado harto, yo la verdad no hice las tareas, así que ¿de qué se trata esta ley? Mira, en resumen, es un proyecto de ley que lleva bastantes años, te diría que del orden de 10, 12 años, es decir, varios gobiernos también, para crear un nuevo servicio público, que es el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas. Por eso se llama SBAP. ¿Ah? Y este servicio público es una institucionalidad que justamente va a velar y va a trabajar en esos ambientes, en esos aspectos, digamos, de la biodiversidad y las áreas protegidas. Se cruza o también cubre algunas tareas que hoy día tiene CONAF, por ejemplo, y otras también. Entonces, del punto de vista de la nueva institucionalidad, creemos que es bueno generar este servicio público para un tema tan relevante para un país como el nuestro, donde hay innumerables espacios a proteger, digamos, a considerar desde el punto de vista de la naturaleza y su biodiversidad. Dicho eso, en este proyecto de ley que lleva varios años, ahora se le puso, digamos, algún grado de avance por parte del gobierno actual, pero en ese avance, en ese tránsito de los últimos meses, digamos, el Ministerio de Medio Ambiente incorporó una modificación a un artículo de la Ley General de Pesca y Acuicultura, y que dice relación con los centros de cultivo o las concesiones de acuicultura que están en esas áreas protegidas. Y si nosotros vamos a ver hoy día la situación actual de la industria que produce salmón en Chile, que dicho sea de paso, es una industria relevante para el país. Después de la minería es el primer aporte económico a Chile. Entonces, cuando vemos que en esas áreas protegidas
hay más de 400 concesiones actualmente otorgadas en régimen, bajo el amparo de todas las normativas. O sea, han sido concesiones que el propio Estado le ha entregado a empresas salmonicultoras para que desarrollen su actividad. Y esas 400 concesiones que están hoy día en riesgo por esta modificación al artículo de la ley de pesca, podrían dejar de existir en el mediano y el largo plazo, ¿ah? A través de esta modificación legal. Entonces, se está, creo yo, que a la luz de este nuevo institucionalidad, metiendo una modificación a una ley para prohibir la salmonicultura o erradicar la salmonicultura donde hoy día está legalmente establecida. Entiendo. ¿Y en el mismo proyecto se hacen cargo de la reubicación o te dicen salgan de aquí y ustedes verán? Claro, es una muy buena pregunta en el sentido de que la relocalización también es algo que existe como figura hace varios años, pero solamente es una figura porque en la práctica no se ha hecho nunca una relocalización. Hay del orden de 500 solicitudes de relocalización, de las cuales 200 han sido rechazadas y 300 han sido o siguen en trámite. Estoy haciendo números bien redondos para poder más o menos imaginarse los porcentajes más bien. ¿Y por qué digo esto? Porque entre la superficie de áreas protegidas, las superficies también marinas que están sujetas a la ley Lafkenche y a solicitudes de uso de borde costero por pueblos originarios, no quedan espacios en Chile para relocalizar centros de cultivo. Entonces, por eso es tan importante defender la posición actual, siendo una posición legítimamente entregada por el Estado. Estas son concesiones que están en las que se conocen como AAA, que son las áreas aptas para la acuicultura, que fueron definidas hace unos años. Y todas esas concesiones y los centros de cultivo que allí operan están bajo todas las normativas vigentes. Entonces, por eso vemos con tanta preocupación que a través de esta indicación del Ministerio de Medio Ambiente de modificar la ley de pesca y acuicultura en un proyecto que crea un servicio público, pone en riesgo a la industria, pone en riesgo a la actividad y pone en riesgo a Chile y a las familias que se desempeñan y desarrollan sus vidas en torno a esta industria. Rodrigo, esa modificación que estás hablando tú está actualmente porque la entrega el ministerio al Congreso para la tramitación de la ley Claro, o en otra la parte. pone el gobierno como parte del proyecto de ley, la incluye en el proyecto de ley. Y ese proyecto de ley se ha estado revisando en distintas comisiones, fue rechazado en la Comisión de Agricultura, y por eso hoy día está en comisión mixta, y hoy a las 15 horas, hoy lunes 29, se votaría esta ley para crear este servicio público en la comisión mixta, 5 senadores, 5 diputados, y si se aprueba esta modificación al artículo de la Ley de Pesca y Acuicultura, sería un tremendo problema para el desarrollo de la actividad salmonicultora. Ahí vuelve a las cámaras, ¿no? Tiene que pasar de nuevo por la Ahí Cámara de vuelve Diputados y a Cámara de sala, al Senadores. Senado, pero ahí ya se vota todo el paquete, llamémosle. Entonces, si después se rechazara en la sala, lamentablemente se caería la nueva institucionalidad también. Se cae el proyecto Entonces, completo. Y se de cae el hecho, proyecto completo. el senador Espinosa dijo que iba a votar en contra de la ley si es que estaba Claro, como estaba bueno, mencionada ahora. mira, tú nombras al senador Espinosa y creo importante destacarlo, porque él ha sido sumamente valiente, incluso con detractores a veces dentro de los que uno podría pensar que son su propio sector, pero él ha entendido y ha defendido la postura de los trabajadores de la industria. Estamos hablando de la salmonicultura genera del orden de 70.000 empleos directos e indirectos, pero cuando hablamos de indirectos son de empresas proveedoras de la industria, es decir, son bastante directos. Si a todo esto le sumamos el encadenamiento productivo que genera la industria salmonicultora, desde Biobío hasta Magallanes, estamos hablando de mucho más de 70.000 empleos o de 70.000 familias. Si consideramos, por ejemplo, que los servicios, el comercio, la construcción, el propio turismo. Yo he escuchado a algunas ONG o a voceros de algunas ONG radicales diciendo que el turismo puede reemplazar la salmonicultura. En consecuencia, que la realidad dice que el turismo y la salmonicultura han convivido y se han potenciado en conjunto, y eso lo da
como prueba el desarrollo que ha tenido la hotelería en el sur de Chile, la logística en el sur de Chile, que el aeropuerto del Tepual hoy día tenga ese número de vuelos y que tenga ese número y ese mejor servicio. Y no solo el Tepual, estamos hablando también de Balmaceda, estamos hablando del aeropuerto de Punta Arenas. Eso se condice no solamente con el turismo, también porque hay una industria motora que es la acuicultura. Entonces es bien importante saber distinguir y saber reconocer también todo el desarrollo y todo el apalancamiento que hace la industria acuícola. También es importante reconocer los desafíos, y en ese sentido, por eso creemos que la sostenibilidad, la protección del medio ambiente son totalmente necesarias. La creación de este servicio público también la vemos con muy buenos ojos. Es necesario para un país como el nuestro tener esta institucionalidad, pero no modificar la ley de pesca en la pasada que se está creando este servicio público. Para eso, el propio subsecretario de Pesca ha convocado a los gremios del sector para poder empezar a trabajar en lo que sería la futura ley de acuicultura. Hoy día la acuicultura está junto con la ley de pesca, se llama Ley General de Pesca y Acuicultura. Pero a futuro, la idea es que haya una ley de pesca por un lado y una ley de acuicultura por otro lado. Estaba conversando con un amigo que señala que justamente en la misma línea que tú, que comentaba cómo había cambiado en Natales esta situación donde casi el 50% de la población estaba teniendo nuevos empleos a raíz de la llegada de la acuicultura a la zona. Entonces van muy en la misma línea de cómo se cambia la economía de cada uno de los lugares en los cuales llega este medio de producción. Y te aseguro que si le preguntamos a las personas de Natales que trabajan en el turismo, también ven hoy día que hay mejores servicios para el turismo a raíz de que hay mayor potencia productiva en esa comuna o en esa zona. Entonces, son ejemplos súper claros, lo que ha ocurrido con la hotelería en Puerto Varas, lo que ha ocurrido con los servicios en Puerto Montt. Todo, incluso yo te diría que la misma agricultura, ustedes están en Osorno, la agricultura también ve con mejores perspectivas todos los servicios que existen hoy día, los desarrollos, las innovaciones. Obviamente que la producción de proteína, ya sea de leche, de carne o de salmón o de choritos, por decirlo, combinando las industrias que tienen esta región, entre ellas se van a potenciar y es claramente mejor tener un polo de desarrollo de alimentos y de desarrollo productivo que si eliminamos el 50% de una industria por una indicación que yo considero bastante ideológica, la verdad. Totalmente de acuerdo. Oye, pero igual hay que hacerse cargo, como decías tú. Yo creo que el espíritu aquí es hacer las actividades compatibles. O sea, que en el fondo cuidando el medio ambiente se puede hacer la actividad económica. Yo creo que esa es la mirada. Desde ese punto de vista, Rodrigo, ¿hay espacio para seguir avanzando en mejorar los estándares de producción? ¿Qué tanta brecha tenemos con la mejor práctica del mundo respecto de esto? ¿Es cierto que estamos más atrás o ya estamos en esos niveles y hay mucho mito de por medio de que la producción es sucia, qué sé yo, contaminante? No sé? Sí, mira, hay muchos mitos, pero también hay muchos desafíos. ¿Ah? La industria ha mejorado, pero debe mejorar y seguir mejorando siempre. En la producción de salmones en Chile hay desafíos productivos y sanitarios que son conocidos por todos y que tenemos que enfrentar y mejorar para hacer que esta actividad sea más sostenible, no solo en lo económico, sino que también primordialmente en lo medioambiental y en lo social. Entonces, hay desafíos y se están abordando. La industria salmonicultora, que tiene un poco más de 35 años de historia, es en sí uno de los mejores casos de emprendimiento que uno pudiera mirar en el mundo. Parte de nada, digamos, aprendiendo y ha desarrollado en estos 30 años un desarrollo que pocos países pueden dar cuenta de tenerlo. Y en un camino de sostenibilidad bien importante también. Y si uno se compara con otros productores, como puede ser Noruega, muchas veces dicen, no, es que Noruega, no sé, por ejemplo, usa menos antibióticos o tiene aquí o allá. La verdad que son desafíos distintos. Producir salmones en Noruega es distinto que producirlos acá, por condiciones de entorno, por capacidades de distinto tipo, por regulaciones. En Chile estamos mucho más regulados que en Noruega. Tenemos muchas más fiscalizaciones que en Noruega. Y en buena hora, porque eso también da garantía de que esta es una industria que funciona y que es capaz de salir adelante. Entonces son desafíos distintos. No es que lo hagamos mejor o peor, yo creo que tenemos que plantear nuestros propios desafíos y en ese sentido la industria ha estado, creo yo, a la altura. Oye, entonces tenemos aquí, para volver un poco a la problemática, existen estas zonas de protección en las cuales si se cambia la ley y se deja sin efecto la ley de acuicultura,
que sería el problema que tienen ahora con el artículo 158 y se reemplaza por lo que se quiere poner, las concesiones actuales a perpetuidad que se tenían, esas dejarían de existir también, porque una de las cosas que me decía la Seremi de Medio Ambiente de la región de los lagos y que también dijo la ministra en tweet que tuvo ahí un altercado también con el senador Espinosa, decía que estas concesiones no se verían afectadas y son alrededor, porque yo tengo, me dio los números la Seremi, son 426 concesiones de salmón actualmente que se encuentran un 30% en áreas protegidas, 326, o sea, 320 concesiones a perpetuidad, es decir, según ella no se vería afectada, pero según ustedes sí se podrían ver afectadas y tendrían que salir de ahí. Y esto no es porque estas concesiones ustedes vayan a dejar todo erosionado y se van a tener que ir a otro lado o tiene que ver algo con eso. Me estoy haciendo cargo de los mitos. No, está bien. No, el concepto de erosión no corre para estos efectos, digamos. Pero sí, mira, hay un tema que es importante analizar, que de estas 400 concesiones que estarían afectadas por este cambio normativo o legal, no todas son renovables, algunas son efectivamente indefinidas. Pero si tú ya vas Son a hacer... 320 indefinidas, 135 renovables a 25 años. Esos fueron los Está datos bien, que me sí, entregaron. pero si tú no le vas a renovar a un porcentaje importante de las concesiones, las otras igual se van a ver en un desmedro, porque claramente funcionan en un conjunto. Son concesiones que requieren de una masa productiva para poder tener una competitividad. Y no solo esto, la ley plantea que están las zonas protegidas, pero además hay zonas de rezago a futuro, y hay otras zonas, hay otros niveles de protección aledaños al área protegida que van a hacer cada vez más difícil producir para esas concesiones. Entonces, claramente vas a sacar las que son renovables, eventualmente puedes mantener las que no se renuevan, las que serían, digamos, indefinidas, pero sí se van a ver muy afectadas por este cambio normativo. Entonces, finalmente, lo que tú tienes es un desincentivo a la inversión y a la productividad. Y eso es lo grave. Por eso que estamos hablando que se ven afectadas del orden del 40% de las concesiones que tiene hoy día la acuicultura. Pero no es solo el 40% en número, son el 40% de concesiones que son productivas hoy día. Por lo tanto, la afectación es mayor. Si nosotros nos comparamos con Noruega, que era lo que hacía un poco Alicia, este benchmark de decir, oye, estamos mejor o peor. Noruega es el principal productor de salmón del mundo y Chile es el segundo productor de salmón del mundo. Cada uno con buenos estándares, con los mismos mercados, en muchos de ellos, incluso podríamos decir, competimos. Y cada industria tiene sus propios desafíos y tiene sus propios también logros. Bueno, Noruega, en un trabajo público-privado que ya comenzó hace varios años, ha declarado como país, como industria país, que al 2030 quieren duplicar su producción y al 2050 quieren quintuplicar su producción actual. Eso habla de políticas públicas bien diseñadas, de incentivos correctos y de fiscalizaciones también aplicadas de buena manera. Si eso se cumple por el lado de Noruega, y si nosotros por otro lado enfrentamos todas estas trabas y estos límites a la producción, es muy probable que en unos 20 años o 30 estemos hablando de Noruega produciendo el 70-80% de la producción de salmón del mundo y Chile del orden del 10 o el 15%. Entonces, es realmente quitarle los patines a la producción de proteína y de alimentos saludables a un país como el nuestro. Qué envidia me da escuchar que hay países que proyectan a 20, 30 años. Eso es largo plazo. Nosotros aquí en largo plazo el fin de semana. Qué terrible. Y por eso Oye, que es bien, perdona, pero en el sentido de los plazos es bien importante porque yo he visto cuñas de autoridades de gobierno, de medio ambiente, qué sé yo, que hablan de que no se va a ver afectado el empleo con la aprobación de esta ley. Obviamente que en el corto plazo no, pero en el mediano plazo sí, y en el largo plazo absolutamente. Entonces, eso es lo que hay que tener en vista, lo que va a ocurrir en el sentido de las proyecciones, de dónde queremos ir, de qué tipo de país queremos ser. La salmonicultura es una industria que produce un alimento sano, de buena manera, bajo todas las normas que establece la ley. Por lo tanto, tenemos que cuidarla, porque es no solo la fuente de empleo directa de 70.000 familias, sino que es el desarrollo del sur de Chile. Y por eso que hoy día
estamos viendo manifestaciones muy importantes, desde Biobío hasta Magallanes. Querido Rodrigo, me voy a hacer cargo, voy a ser la abogada del diablo como siempre. ¿Ah? Dices un tipo de producto de proteína sana. Ya, aquí me voy a detener un segundo porque se sabe que la industria del salmón ocupa mucha harina de pescado y con eso viene de otro tipo de producción de salmón. Es que no ocupa ¿Ya no? mucha, ocupa cada vez menos. Ya, Es y ahí más, quería que ahondaras un poco. sí, mira, la industria ha ido sistemáticamente reduciendo la incorporación de harina y aceite de pescado de captura, que llamemos de pesca pelágica, que serían estos pescados que se capturan en alta mar. Y esos ácidos grasos y esas proteínas se han ido reemplazando cada vez más por fuentes de otros animales, es decir, de otras proteínas terrestres, pero en gran medida por proteínas vegetales y aceites o ácidos grasos vegetales. De hecho, hay un consorcio que está operando desde hace un poco más de un año en Chile, financiado por el Estado a través de Corfo, que está generando cultivos para buscar fuentes proteicas y de ácidos grasos vegetales para incorporar a la nutrición de peces. Y yo te voy a decir una cosa que es súper importante. La principal región que genera esos ingredientes hoy día para la salmonicultura, en términos agrícolas, es la Araucanía. Entonces, mucha de la proteína, mucho del almidón, muchos de los ácidos grasos que estamos hoy día incorporando en la dieta de los salmones viene de cultivo de trigo, de raps y de otras oleaginosas de la Araucanía. Entonces, en ese sentido, cada vez se ha hecho más sustentable también la nutrición de los salmones. Ahí había visto otra que era bien interesante también, que me imagino que debe estar en muy poca concentración todavía, que es la F4F, Food for the Ah, Future, que están y ocupando esa es una moscas. empresa, pero hay varias. Yo te diría que conozco 3 y hay una cuarta iniciativa que está todavía en una etapa menor, de desarrollar harina y aceite en base a larvas de insectos, y específicamente de un insecto que se conoce como la mosca soldado negro, que tiene un crecimiento bastante rápido, es bien prolífica esa mosca, digamos, y lo que hacen ellos es generar muchas larvas, y en el estado de larva se procesan y se obtiene harina y aceite. Y lo interesante de esa larva es que se alimenta de desechos orgánicos. Entonces, en el caso de la empresa que tú acabas de mencionar, ellos recolectan desechos orgánicos de vegetales principalmente, ferias libres, restaurantes, etc. Hay otros emprendimientos relacionados también a estos insectos que utilizan otros desechos orgánicos o residuos orgánicos y generan esta proteína y estos ácidos grasos que también sirven para la nutrición de peces, entre otros, porque efectivamente podrían servir también para otros animales. Qué maravilla sería si se abordaran estos temas de esa manera, Rodrigo, en forma colaborativa. En aquí nosotros no sabemos qué hacer con la basura, no sabemos dónde ir a dejarla. Si es que empezáramos a encadenar todo este tipo de cosas con el objetivo de hacer crecer las industrias y hacerlas crecer de forma sostenible, estaríamos en otra conversación. Pucha, ojalá la cosa gire hacia ese lado y no se tome como el no A, que es la clásica en este país, no A, sin tener nada de reemplazo para todas las personas que se ven afectadas con ese no A que le conviene a alguien, que le sale muy redituable en forma, no sé, políticamente, electoralmente hablando, pero que afecta a muchas personas, muchas familias que viven de esto, como dices tú, hace como 20 o 30 años. Así que ojalá gire hacia allá la conversación, ¿no es cierto? Oye, y hay un aspecto que muchas veces se menciona poco, pero cuando hablamos de áreas protegidas en Chile, somos uno de los países que tiene más áreas protegidas hoy día a nivel acuático, digamos, llamémosle del borde costero. Y así todo, si uno considera la superficie que usa la salmonicultura en esas áreas protegidas, es realmente marginal. Es decir, es menos de una centésima porcentual, es un 0,01%. Entonces, si bien puede haber impactos, también hay que poner en su justa medida cuáles son esos impactos y hacerse cargo de ellos, que es en lo que está hoy día la industria. Claramente, para eso hay normativas, están las INFA, están una serie de regulaciones que se fiscalizan y que se cumplen. Por lo tanto, hay que poner todo esto en los datos y en la perspectiva real de cuál es el efecto y cuáles son los beneficios. Y claramente, prohibir o tratar de eliminar en el mediano y largo plazo el 40% de las concesiones acuícolas en Chile sería realmente muy dañino para la industria salmonicultura.
Bueno, yo creo que hay espacio, ¿ah? Yo creo que no vamos a salir tan mal parados hoy día, dado que en la conversación con el ministro Walker, o sea, dale con el ministro, no sé por qué, con el senador Walker, el ministro era el hermano, con el senador Walker me decía que, por lo que logramos ver, que ustedes pueden revisar la entrevista de Nuestro País Lobo, él tenía bien claro que no es uno versus los otros, sino cómo estas dos cosas van avanzando. Yo creo que aquí también conversábamos que quizás hay un tema de confianza a través de la ciudadanía, en el sentido de las empresas se sabe principalmente de todos los abusos que cometen, y en ese sentido de ver, no le creo a las empresas, entonces quiero que salgan de estas zonas de producción y por otro, o sea, de resguardo, de protección, no de producción, de protección. Y por otro lado, también tienes a una ministra que en enero hace declaraciones como que no quiero que siga nadie ahí. Entonces, cuando ahora nadie que esté produciendo salmones en ese lugar, y lo dice en el Congreso, y después te viene a decir, no, la verdad es que ustedes no se van a ver afectados, las concesiones en general no se van a ver afectados. Entonces, yo veo que hay un tema de confianza de decir, bueno, ¿cómo volvemos aquí específicamente a que se sigan produciendo bajo los estándares que nosotros estamos esperando que se produzca para una industria que genera este nivel de empleo? Y por otro lado, ¿cómo le creemos al gobierno cuando te dicen, y también ustedes pueden revisar la entrevista al diputado Sáez de Revolución Democrática, queremos que tenga dientes? Sí, efectivamente queremos que tenga dientes en fiscalización, pero no que nos impida seguir produciendo. Entonces, ¿cómo nos encontramos ahí? Por lo menos yo vi al senador Walker diciendo tenemos que tener estas dos cosas porque no es uno versus lo otro, sino como las dos cosas avanzan, y siendo él el voto dirimiente en la comisión el día de hoy, yo tengo bastante esperanza que se pueda llegar a buen puerto. Por lo Sí, menos. yo también creo, y quiero de nuevo destacar la labor que han hecho parlamentarios de las regiones del sur, ¿ah? Y específicamente parlamentarios de la región de los lagos. Hemos visto los 3 senadores de nuestra región muy comprometidos con la industria y con que esto no prospere, digamos, que ellos reconocen el daño que puede haber en el mediano y largo plazo. Y también diputados, muchos de ellos que están hoy día, no sé, en conversaciones hoy en la mañana, con la propia ministra de Medio Ambiente. El diputado Bernales también ha sido muy activo en dar a conocer las implicancias y los riesgos que tiene una aprobación como esta. Y por último, también decir que la disposición está desde el momento que fuimos invitados como gremios de la acuicultura por el subsecretario de Pesca, Salas, para empezar a trabajar a partir del segundo semestre de este año en lo que sería la futura ley de acuicultura. Si a ti te están invitando a sentarte a esa mesa, y nosotros tenemos la total disposición a colaborar en ese sentido, se ve mal, o al menos es un poco desilusionante que haya un proyecto que crea un servicio público y a la pasada poner una indicación que modifica la ley de pesca y acuicultura. Creemos que es en la ley donde debemos discutir eso, y no solo discutirlo, sino que hacer las mejores propuestas para que de verdad las áreas protegidas sean protegidas, pero que también la salmonicultura sea protegida como una industria que genera desarrollo, empleo, innovación y oportunidades a familias que si no fuera por esta industria no las tendrían. Querida Alicia, querido Rodrigo, hemos llegado al final de nuestro programa. Alicia, ¿tienes unas palabras finales? Solo decir que en cualquier industria que tú introduces grados de certeza, la inversión se asusta y se va. Nada más. Yo creo que aquí necesitamos tener las reglas del juego claras, y tienen que ser reglas que todos creamos y que les tengamos confianza, como dicen, pero que no se estén modificando porque viene una elección o porque suena bonito. Yo creo que eso es lo que deberíamos buscar como país. Los políticos pasan, pero los que vivimos acá quedamos. Así que nada más, tengan cuidado nomás y protejan a los electores que les dieron a ustedes la representación en el Congreso. Ya, pues, y nos encontramos mañana en otro Política Podcast. Gracias, Rodrigo. Gracias, Alicia. Chao, chao. Mucho éxito, que les vaya muy bien y gracias por este espacio.